Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. El día de hoy nos toca hablar acerca de recomendaciones de fanfics y vamos a comenzar con uno que Paloma nos dejó como recomendación. Por cierto, para las que están ya en el grupo de WhatsApp y que hemos estado compartiendo los diferentes puntos de vista de los primeros fics que recomendamos, muchas gracias por estar ahí conmigo. Les voy a volver a dejar en la descripción de este video lo que sería el link al grupo de WhatsApp y también les voy a dejar los links para cada una de las historias que vamos a recomendar el día de hoy. Pero bueno, regresemos al mensaje de Paloma. Para algo bien calentito recomiendo Sensation. Son Cookmin naturalmente y la autora es @la esclava de Jimin. Todo lo que escribe tiene mucho chile y sriracha junto por si alguien se atreve. Por cierto, a mí tampoco me pone que Jimin sea el activo. Lo veo más seductor, picarón y descarado a lo fino. Y si me apuras, tímido de mentira, claro. Y a Jungkook más de activo, empotrador total. En fin, me encantaría saber qué desierto hay en esto o totalmente erradas de la realidad. Pero dejemos correr la imaginación y seamos felices. Gracias Paloma por este mensaje, me encantó. Y sí, una de nuestras recomendaciones es justamente Sensation. Bueno, ¿dónde lo van a encontrar? En Wattpad. Ya empecé a leer Sensation. ¿Qué me ha parecido hasta ahora? Siento que la narrativa de repente va muy rápida. Eso no es malo. A veces las autoras meten muchísimo detalle, lo cual tampoco es malo. A mí de hecho soy extraña. Me gustan mucho los detalles, pero tampoco exagerados, pero que la historia avance. Es decir, este promete, por así decirlo. Ahorita voy apenas en este capítulo que se llama Encuentros. Me parece que es el tercero. Hasta el momento podría decir que suena interesante. Ya empezó fuerte la cosa. Debo decirles, desde el capítulo 1 dije, ¡ay, santo Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué trata? Bueno, según comentan, Jimin es pues un chico joven que trabaja como repartidor y por azares del destino va a dar a la empresa de Jungkook y lo encuentra, digamos que le toca entregar un paquete. Y pues cuando llega a entregarlo, digamos que encuentra a Jungkook en una situación comprometedora y de ahí digamos que el personaje de Jimin no deja de pensar en él. De hecho, podríamos decir que se obsesiona un poco porque nunca se había sentido así o había pensado en un hombre de esa manera. Y bueno, total que la cosa se empieza a poner como más interesante porque se van a empezar a encontrar. Vamos a tener toda esta situación de encuentros y desencuentros. Ahora, a diferencia de la última vez que recomendamos fics, prácticamente vamos a leer al mismo tiempo porque yo tampoco lo he terminado de leer, como les decía, lo acabo de comenzar, pero esta fue una de esas recomendaciones que hizo Paloma y yo conozco a Paloma y sé que tenemos gustos muy similares en fics. Así que bueno, eso sí les recuerdo, este fic solo es para mayores de edad y si nos gusta el estilo de esta autora, pues yo creo que vamos a seguir recomendando más de sus historias. De hecho, Paloma nos recomendó otra historia que yo creo que igual en cuanto termine esta la vamos a leer, pero no es lo único que vamos a recomendar el día de hoy. Por otro lado, también desde Archive of Our Own, que es donde generalmente a mí me gusta leer demasiado mis fics, porque bueno, hay todo un universo posible de historias que ustedes se imaginen, de prácticamente todo, series de televisión, películas, animación, libros, lo que a ustedes se les ocurra generalmente está aquí en Archive of Our Own. Y a través de los años, porque sí ya se podría decir que son años, que yo he tenido diferentes ships en mi vida, casi que he podido leer historias maravillosas siempre desde aquí. Y pues hablando acerca de todo lo que tiene que ver con Jimin y Jungkook, para el día de hoy tenemos otra vez clasificación explícito. De hecho, el pasado fic también yo diría que su clasificación es explícito. Ya les platiqué un poquito más de qué va. Tenemos otra vez esta dinámica de Omegaverse, el alfa, beta, omega. Ahora, ¿cómo se llama? Bueno, pues se llama Predestinado. ¡Tararán! Solo tiene 2 capítulos. Es un total de 30.530 palabras. Está bastante recomendado. Tiene 270 recomendaciones. ¿De qué va? Vamos a leer el resumen. El Omega Park Jimin lleva mucho tiempo con la mirada puesta en el humano Jeon Jungkook. Han estado bailando uno alrededor del otro, cediendo lentamente a la evidente tensión entre ellos, hasta que la tensión finalmente se rompe. Se enamoran tanto que es imposible separarse y cuanto más se acercan, más se pierden el uno en el otro, hasta que Jimin muerde accidentalmente a Jungkook con tanta fuerza que le rompe la piel y lo deja en celo. Es
Es algo raro, algo que casi nunca ocurre, pero significa que él y Jungkook están destinados a ser amigos y la mordida de Jimin lo presenta como un alfa. Al menos no le importa en absoluto. Su Omega siempre supo que estaban destinados a estar juntos. Este se lee muy lindo, es un fic relativamente corto, pinta bien se llama Predestinado y es una de las recomendaciones para el día de hoy. ¿Qué les parece si para la siguiente semana, ya más o menos haciendo un promedio de ustedes también qué calificaciones le ponen, cuántos chimis, cuántos cookies a todo lo que recomendemos hoy, pues hacemos un promedio general para que ya más o menos los que entren al club de lectura y se animen a leer estas historias sepan pues qué tanto fue la opinión general respecto a estas historias. Ahora, nuestro último fanfic recomendado para el día de hoy también es explícito. Bueno, dice, me encanta esto. ¿Por dónde empiezo? Ok, tenemos a un Omega Jeon Jungkook con un Omega Park Jimin, es un Omegaverse. Esta combinación es de lo más raro que me he encontrado de la vida. Es muy difícil que haya como protagonistas dos Omegas, porque generalmente el Omega suele ser el bottom, ¿no? Es decir, el que recibe, ¿no? Y el alfa suele ser el que da. Pero aquí tenemos dos Omegas. Entonces, ¿cómo va a estar esto aquí? Pero bueno, vamos a ver qué nos ponen en la descripción. Efectivamente, Jungkook Omegaverse es parte del festival que les comenté que estuvo la semana pasada, que estuvo súper bueno. Cayeron muchísimos fics y ya vamos a empezar a hablar de ellos. Son 34.741 palabras en un solo capítulo. Recomendaciones 350 y vamos a ver de qué se trata este fic que lleva por nombre La práctica hace al maestro. Jungkook, un Omega autista, solo quiere que lo dejen en paz para escribir sus novelas eróticas. Las cosas no salen como lo esperaba cuando su madre le contrata un acompañante para que le enseñe a tener exo y a conservar a un hombre. ¡Oh! ¡Válgame Dios! Bueno, pues esta es la tercera recomendación que tenemos para esta semana, aprovechando que seguimos con nuestra cuenta hacia atrás para el regreso de Jimin y Jungkook. Creo que también esto nos va a facilitar que los días que nos quedan sean mucho más entretenidos y felices. Que sería nuestra recomendación de esta semana. Cerramos lo que sería este ciclo y pues espero que se diviertan mucho con la lectura de esta semana. Suena muy bien, tanto La práctica hace al maestro como también Predestinado. Y por último, bueno, pues también tenemos a Sensation. Así que aprovecho para despedirme, no sin antes agradecerle a las miembros del canal que son las patrocinadoras de estos videos, así como pues también a nuestros colaboradores activos que son los que dejan sus comentarios, así como a Paloma. Gracias una vez más por esta recomendación y bueno, pues a todos ustedes que están aquí, que forman parte del canal, que ya están suscritos, que dejan sus likes, que comparten los videos, muchísimas gracias. Mi nombre es Bel Román y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.